La gente está empezando a confundir felicidad con placer. Y entonces lo que la gente busca a nivel social es el placer. Y el problema del placer es que es adictivo. Estamos convirtiendo en unos yonkis del placer. Buscamos el placer constantemente y muchas veces no somos ni conscientes de que lo estamos buscando. Porque podría ser que el placer lo encontremos en el significado de las cosas. Es decir, le pongo un significado a ese sufrimiento. Eso es placer, ¿no? También. Ya como psicólogo clínico y también por tu profesión, queríamos preguntarte cómo podemos hacer que una persona se vehicule hacia encontrar efectivamente placer en lo social, en ayudar. O sea, una persona cuando está bien no se mueve, porque el cerebro está hecho para no gastar. Entonces, yo solamente me muevo cuando tengo una necesidad. La gente no entiende muchas veces cuando le dices, no, es que la ansiedad no es mala, la ansiedad es parte de tu vida. Lo que nos mueve a todos es la ansiedad, no es el placer. El placer es lo que me hace querer volver a hacerlo. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos a otro episodio del podcast Destellos de Sabiduría. Hoy tenemos una conversación que creo que os va a gustar muchísimo porque tenemos un perfil de un psicólogo clínico que es experto en el estudio de la conducta humana y ahora estamos teniendo una conversación muy interesante con él porque en el ámbito de las negociaciones, dentro de las organizaciones, él aplica todo este conocimiento acerca de la conducta. Recientemente ha sacado un libro que se titula Hackeando tu cerebro, donde explica y explora cómo funciona el cerebro y cómo todo esto, desde ahí también puede dar recursos para favorecer el bienestar de las personas. Sin más dilación, Fernando González. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bien hallado. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí con vosotros. Fernando, bienvenido. Para mí es un placer. Ya fuera de cámara estábamos empezando a hablar y yo estaba ya, disfrutando. Encandilados con el discurso de Fernando. Escuchándolo y, con muchas ganas de aprender. Ganas de escucharte, sí, efectivamente. Fernando, mira, una de las preguntas con las que queríamos empezar, así más introductorias, exploratorias, es tu opinión ya como psicólogo clínico y también por tu profesión que nos contabas antes, estás muy en contacto con la mente humana, es decir, cómo funciona, cómo opera el cerebro, cómo funciona la conducta. Y queríamos preguntarte primero por una parte más de crítica social acerca de cuál es el problema que tú ves que hay hoy en día en el comportamiento de nuestra sociedad, ¿no? Es decir, ¿dónde ves que la sociedad falla sobre todo o cuál es tu diagnóstico principal, así, de forma colectiva? Fácil, así por empezar, ¿vale? Es decir, ¿qué comportamientos destacarías a nivel social claro. más preocupantes y, por lo tanto, aplicar tus conocimientos de cambio de conducta? Mira, yo creo que para mí, y esto es criticable, ¿de acuerdo? El gran cambio que hay en la sociedad es a las necesidades, ¿vale? Nosotros tenemos varias necesidades de varios niveles, ¿vale? Están las biológicas, que no tenemos problema por ellas, hay un regulador homeostático que las controla, ¿no? Cuando yo tengo necesidad de comer, mi cuerpo me avisa, ¿no? Activa grelina, que es la hormona del apetito, y yo tengo hambre, ¿verdad? Pero luego hay unas necesidades que son psicológicas, que es realmente el bienestar de la persona y la felicidad, ¿de acuerdo? Y hasta hace muy pocos años, 30, 40 años, eran realmente lo que nosotros buscábamos, lo que buscaban nuestros padres y nuestros abuelos. Pero la sociedad ha sabido cómo cambiar esas necesidades y cambiarlas por otras necesidades, que son las necesidades sociales, que están relacionadas con otro tipo de bienestar, que es el placer. Y entonces, de hecho, yo percibo que la gente está empezando a confundir felicidad con placer. Y entonces lo que la gente busca a nivel social es el placer. Y el problema del placer es que es adictivo, con lo cual nos estamos convirtiendo en unos yonkis del placer. Entonces, para mí el gran problema de la sociedad hoy en día es que buscamos el placer constantemente y muchas veces no somos ni conscientes de que lo estamos buscando. Claro, esto para nuestro cerebro, ¿no? Que ahora nos adentramos más a él, claro, provoca adicción, ¿no? Si empezamos a hacer conductas que son relativamente fáciles, gratuitas, ¿no? Como las redes sociales, imagino, ¿no? Que te refieres a este tipo de factores, claro, el cerebro al final es como que es adicto porque es fácil, no me implica mucho esfuerzo y la recompensa es como inmediata y placentera, ¿no? Claro, y luego el circuito del placer, son varios circuitos, pero el más llamativo de todos, el que todo el mundo conoce, es el núcleo accumbens, ¿vale? El núcleo accumbens, cuando se descubre, que lo descubren dos alumnos de Gebs, lo descubren por error. Ellos estaban trabajando sobre el SARA, que es otro circuito del cerebro. Lo descubren porque le meten un electrodo a una rata
y le ponen una palanca, ¿vale? Y lo que esperaban era que la rata entrase en somnolencia cuando tocase la rata, porque es uno de los circuitos que está relacionado con la somnolencia. Y la rata se muere tocando la palanca. ¿Sí? Cuando abren el cerebro se dan cuenta de que se han equivocado y que es el núcleo accumbens. El núcleo accumbens está relacionado con el placer a tales niveles que es adictivo, porque es un núcleo, es un circuito que está hecho, que lo tenemos los mamíferos, los reptiles no lo tienen. Está hecho porque nosotros procreamos de forma diferente y está hecho para que nos guste procrear. O sea, perdón por la expresión, es un orgasmo. Sí, vale, pues es que cada vez que yo activo el núcleo accumbens tengo un orgasmo. Claro. Sí, de diferente intensidad, pero es un orgasmo a nivel mental, psicológico, como queráis llamarlo, pero es un orgasmo, ¿no? Entonces, claro, cuando todo lo que es adicción, y una persona experta en adicción te lo puede explicar, un adicto tiene un problema, y es que su núcleo accumbens cambia de tamaño por las adicciones. Se vuelve mucho más sensible, busca más el placer, tenemos lo que llamamos el mono, el síndrome de abstinencia, que es ansiedad, que es la ansiedad que tenemos hoy socialmente porque no conseguimos las cosas, ¿no? Entonces, al final, el problema que tenemos es que estamos haciendo que nuestro cerebro cambie evolutivamente y que nuestro sistema de recompensas que se creó para la procreación y poco más, hoy en día lo tengamos, cada vez que salimos de casa hay que activarlo y hay que cubrirlo. Y entonces estamos perdiendo la sensación de bienestar, la sensación de placer tranquilo, que es esa sensación de serenidad que tienen nuestros abuelos o que tenían nuestros padres y que hoy en la sociedad moderna y cada vez más en los chicos jóvenes y en las chicas no encuentras. Claro. Fíjate que mencionabas antes el tema generacional de que antes, o sea, el componente relacional, hablabas al principio, y quizá hay un punto interesante que es con qué está vinculado ese placer, ¿no? Es decir, si está vinculado con un objeto o algo inanimado o efectivamente lo tengo vinculado con las relaciones sociales. Podríamos decir que hay placeres, o sea, que en función de lo que despierta el placer, ese placer es más o menos saludable, ¿no? Claro, el placer podríamos diferir, yo lo divido en dos, no es que esto exista así, ¿vale? Pero yo para explicarlo normalmente a la gente se lo explico de una manera, es que el placer puede ser gratuito, solamente solo es placer y detrás no hay nada, ¿de acuerdo? Yo lo llamo placer hedónico, ¿no? Y luego hay otro placer que yo lo llamo un placer propósito, que es un placer que está conectado con un propósito tuyo. El eudaimonismo, ¿no? Sí, ¿Sería? efectivamente, que es que yo voy a conseguir algo con ese placer. O sea, ese placer me empuja. O sea, es cierto que yo necesito placer para moverme. O sea, el cerebro funciona por placer. Y esto es un error que se comete mucho cuando tú te metes en redes sociales o te metes en vídeos y te empiezan a hablar de la motivación y te empiezan a hablar del sufrimiento. Siento, no funcionamos así. O sea, si tú quieres mantener algo, tienes que tener placer. Ahora, el placer puede ser muchas cosas. Entonces, cuando yo creo un procedimiento para motivarme para algo en la vida, tiene que haber placer, pero nunca puede ser más que el propósito. Porque entonces el problema está que pierdo el norte. Vale. Con deportistas esto se ve rápidamente, ¿de acuerdo? Los deportistas cuando empiezan son pequeñitos, el placer es básico, es pasárselo bien, disfrutar. No hay un objetivo claro en ganar una copa, una medalla, un torneo, ¿de acuerdo? Es un propósito, sí, disfrutar de esta actividad, ¿de acuerdo? Vale, poco a poco yo tengo la mala suerte de ser bueno en el deporte, ¿sí? Y entonces empiezo a ganar competiciones. Y entonces la sociedad empieza a enfocarse en mis beneficios a la hora de ganar las competiciones, empiezo a salir en redes sociales, empiezo a salir en tal y descubro el placer hedónico. Y entonces mi cerebro dice, ostras, este chute mola más que el otro. Entonces céntrate por este. Y empiezo a perder el norte en cuanto a que el propósito ahí no importa tanto. Ya no tengo que ir a disfrutar. Tengo que ir a ganar la competición. Por eso los deportistas de alto rendimiento tienen ansiedad, porque es un síndrome de abstinencia. ¿Sí? Entonces, tú has cambiado en la trayectoria de tu camino porque has ido poco a poco tomando cada vez más la gominola. ¿Sí? Entonces, el gran problema que tenemos en la vida no es el placer, es mantener el propósito. Pero la sociedad ha aprendido muy rápido cómo mantener enganchados a la gente al propósito de su propósito, que es que tengamos placer, ¿vale? Entonces constantemente te dicen, ese coche que tienes es pequeño, cómprate uno más grande, sí, la casa tiene que ser mayor, tienes que ganar más, tienes que tal, sí, entonces nos convertimos en tener necesidades sociales, poder, logro, afiliación a grupos. ¿Y la persona dónde está? Claro. ¿Dónde está la persona? La persona está en esas necesidades psicológicas, en la afinidad, ¿sí? En la capacidad de competencia, en la capacidad de sensación de autonomía. ¿Sí? Son las tres necesidades psicológicas orgánicas. Ahí está la felicidad de las personas. No, hoy no buscamos eso.
Hoy lo que buscamos es, pues eso, que tener un coche más grande que el tuyo, o una casa más grande, o ganar más, o tener un puesto social más grande. Ya. Y eso realmente, ¿puedes sentarte en una silla y disfrutar de eso o no? Yo a la gente muchas veces le pregunto, Claro. ¿puedes sentarte como sentaban nuestros abuelos en una silla y mirar y disfrutar? Y no pensar Sí, en y no nada. pensar en nada. O sea, Ya. disfrutar de ese momento. Ya. Es porque eso es propósito. ¿Sí? Y hoy no lo ves. Hoy no ves eso en la sociedad. Porque podría ser que el placer lo encontremos en el significado de las cosas. Es decir, no tanto algo externo, sino la propia sensación de, aunque ahora estoy sufriendo, no, imagínate, una dieta, ¿no? Yo qué sé. Me estoy muriendo de hambre. Todos tantos mis amigos aquí comiendo lo que les da la gana y yo también quiero, ¿no? Pero el propósito de entender que si yo ahora soy capaz de no comer, eso me va a llevar a sentirme mejor conmigo mismo, a, yo qué sé, pues a poder subir, yo qué sé, el Himalaya, no sé, objetivos que tenga, ¿no? Si le pongo un significado a ese sufrimiento, eso es placer, ¿no? También, Sí, de alguna manera. sí, pero sí, estoy. A ver, es que es así como tú lo planteas, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un problema con eso, que Fauvet lo llamó tensiones, ¿vale? Fauvet desarrolla las psicodinámicas y plantea una cosa que a mí me gusta mucho, que es que la motivación como tal no existe, ¿vale? Lo que existe son dinámicas sociales que hacen que sea más fácil o más difícil hacer una cosa. Él lo llama sinergias y antagonismos, ¿no? Vale. Entonces, claro, yo me pongo a dieta, ¿vale? Voy a tener sinergias, cosas que me van a ayudar a mantenerme en dieta, y antagonismos. Cosas que me van a quitar la dieta, ¿no? A hacer que yo me caiga de la dieta. Hay muchos antagonismos. Mucho. Claro. Ese es el problema. Claro. El problema es que encima yo tengo una percepción Claro. totalmente subrealista de lo que va a pasar. Sí, o sea, normalmente cuando una persona se motiva hacia algo, lo que ve es un campo precioso, ¿sí? Con un camino totalmente llano, sin ninguna piedra, ¿vale? Y entonces piensa que va a llegar al final del camino. Y por desgracia, ningún camino es así. Eso es la diferencia entre lo que yo percibo, que son todos sinergias, y lo que luego me encuentro, que son antagonismos y sinergias. ¿Cuál es el problema que yo tengo con todo en la vida? Lo que acabas de decir. Si soy capaz a poner sinergias en el camino que me hacen... ¿Cuáles pueden ser sinergias? Lo que tú has dicho. Imaginarme eso, ponerme objetivos a corto plazo que me permitan, pues, celebrarlo todas las semanas. Hay pequeñas cositas que hacen que yo pueda mantener ese sufrimiento. ¿Cuál es el problema? Que no se explica. O sea, no se le explica a la gente eso. A la gente se le dice, sufre, hay que sufrir, hay que tal. Es que si no mantienes esa capacidad de aguante, no vas a llegar, porque el que se mantiene ahí lo consigue. Ostras, entonces esta pobre persona que no ha llegado, encima le estoy diciendo que la culpa es suya porque es que no ha sido lo suficientemente tenaz. Porque si lo hubiese sido, hubiese llegado. O sea, no solo no consigue su objetivo, sino que encima le metemos la culpa a la persona por no conseguirlo. Claro, aquí lo que estás apuntando, si te estoy entendiendo bien, Fernando, es que cuando tú simplificas la cantidad de variables y lo atribuyes solamente a la motivación, y si no lo consigues porque no has tenido suficiente motivación, estás perdiendo el contexto que efectivamente puede propiciar o no determinadas conductas. Efectivamente. O sea, es que no es que sea complejo, pero no es tan simple como que si yo quiero puedo conseguirlo. No, no es tan simple. Ese discurso de si quieres puedes, a mí me pone bastante nerviosa. Es más, incluso la motivación de hacer dieta o de plantearte un objetivo deportivo o de cualquier... también se despierta por contingencias contextuales, claro. Sí, claro. Y luego la motivación puede ser... Mira, una persona cuando está bien, cuando está... Yo la llamo satisfecha, ¿de acuerdo? No se llama así, es homeostáticamente estás cubierto, o sea, estás en equilibrio, ¿de acuerdo? No te vas a mover del sitio. O sea, una persona cuando está bien no se mueve, porque el cerebro está hecho para no gastar. Entonces, yo solamente me muevo cuando tengo una necesidad, ¿vale? Las necesidades son de dos tipos, negativas o positivas, ¿vale? Una necesidad negativa es, digamos, hacia abajo, ¿vale? Esto genera una rotura hacia abajo y entonces yo quiero volver a ponerme en la situación anterior, ¿sí? Esto se llama morfoestasis, ¿vale? Y ahora, si yo estoy aquí y quiero crecer, tengo una rotura hacia arriba, se llama morfogénesis, ¿vale? Pues es lo que tú acabas de decir, yo me pongo a dieta, ¿por qué? Yo estoy aquí, yo no tengo necesidad de ponerme a dieta, voy al médico y me dice, estás enfermo. O adelgazas o tienes un problema. Acabo de hacer esto, ¡pam! Me pongo a dieta. ¿Pero por qué? Por una necesidad negativa, porque quiero volver a estar sano. ¿Sí? Ahora, yo estoy sano, pero quiero tener un mejor cuerpo, quiero tener una talla menos, y entonces lo que hago es tener una motivación hacia arriba. Entonces, hay dos tipos de motivación. ¿Qué te genera a ti la motivación? ¿Una pérdida
¿Estás en pérdida si quieres volver al 5 o estás en el 5 y quieres pasar al 7? Y eso la gente muchas veces no se lo plantea. Y solamente esto es suficiente para crear el plan. Porque, claro, marca mucho el camino y la diferencia si es por negativo o positivo, ¿no? Claro. Y esto la gente no es ni consciente de ello. ¿Qué diferencias, si Fernando, así rápida puedes explicar de si partimos de, como has explicado ahora, de un beneficio, o sea, de... Un disparador negativo, ¿no? Exacto, positivo. ¿Cómo cambia el camino eso? Os lo voy a poner con un ejemplo que le expliqué una vez a un vendedor de coches, ¿de acuerdo? Le dije a un vendedor de coches una vez, tienes dos tipos de cliente. El que viene por una necesidad en rotura y el que viene por una necesidad en beneficio. Me dice, ¿cómo es? Y dice, el primero se le ha estropeado el coche y tiene que comprar uno. Y entonces va a venir a comprarse un coche. No le vendas el más alto de la gama. Porque no quiere. Lo que quiere es quiere tener coche. Porque ayer lo tenía y hoy no lo tiene. Y ahora, lo otro que tienes es una persona que tiene coche, el coche le funciona, pero quiere comprar un coche mejor. Ese le puedes. Entonces, la primera pregunta que tienes que resolver es si la persona que viene, su coche está en funcionamiento o no, porque a partir de ahí sabes lo que tienes que venderle. ¿Por qué? Porque el que está en rotura, lo único que quiere es volver a ponerse en posición sana. Entonces, el camino es totalmente diferente, lo que yo tengo que plantearme es totalmente diferente porque no quiero mejorar, solamente quiero volver a estar en la situación anterior. Y todo el proceso tiene que estar basado en eso, ¿sí? Mientras que la otra persona no. Entonces, claro, yo resulta que me voy al médico, me dice que estoy enfermo y que mi enfermedad exige que yo adelgace X kilos y yo me busco a un experto en nutrición y el experto en nutrición pues me empieza a hablar de... Y yo digo, pero es que yo no quiero nada de eso, ¿sabes? Yo no vengo aquí para tener una talla menos o para exhibir bañador en la playa. Sí, pero él, si no hace la pregunta adecuada, su planteamiento no va a encajar ya conmigo. Entonces va a tener muchos más problemas para que yo me mantenga en esa motivación y muy posiblemente en muy poco tiempo yo abandone. ¿Por qué? Porque no me has motivado en la línea en la que yo necesito motivarme. Ahí es donde empieza, o sea, a nivel de negociador, los argumentos que tú empleas para sostener a esa persona en el cambio que quiere realizar. Porque tengo que cubrir su necesidad. Claro. Bien porque te voy a decir conmigo consigues el 5 o bien porque te voy a decir conmigo consigues el 7. Claro. Pero si yo te digo vas a conseguir un 7, mentalmente tu cerebro dice es que yo no quiero un 7. Claro, quiero un 5, claro. ¿No? Quiero recuperar lo que tenía, ya está. Sí, total. Fíjate, hay muchas teorías psicológicas y de la personalidad estarían de acuerdo en estipular que el bienestar de una persona, la salud de una persona tiene mucho que ver con su enfoque hacia lo trascendental y hacia un bienestar colectivo social. Es decir, cuando mis acciones están enfocadas pues, en ayudar a los demás, desde mi profesión, desde las cosas que hago, no tanto por un beneficio personal, ¿no? En la medida en que eso está enfocado en lo colectivo, eso propicia un bienestar. Entonces, quizá tomando un poco el baremo del placer, displacer y de cómo si hay estímulos placenteros que están enfocados en mi egoísmo personal, ¿no? Eso tendría que variar. ¿Cómo podemos hacer que una persona se vehicule hacia encontrar efectivamente placer en lo social, en ayudar y en causas más trascendentales? Vale. ¿Cómo harías esa progresión? Ya sé que la pregunta... Vale, a ver, para empezar vamos a decir que no todo el mundo es igual, ¿de acuerdo? O sea, si nos vamos a Milon, a mí me gusta mucho Milon, Theodor Milon, si hablamos de personalidad, ¿de acuerdo? Milon dividía a las personas en 3 patrones bipolares, que era el placer-displacer, yo y los demás... ¿sí? Y activo y pasivo, ¿vale? Entonces, claro, ya el yo y los demás ya tenemos un problema con el yo, claro, ¿sí? Entonces, hay personas que son mucho más complejas a la hora de empujarles a que se abran hacia la sociedad, ¿de acuerdo? Ahora, para mí una teoría que me gusta mucho utilizar cuando trabajo y para crear cambios de identidad en las personas es la teoría de autodeterminación de Deci Ryan, ¿no? Que la gente la conoce como la teoría de motivación intrínseca, que es que tú intrínsecamente estés motivado a hacerlo, ¿no? Entonces, esa motivación intrínseca tiene 5 pasos. Lo que nos mueve a todos es la ansiedad, no es el placer. El placer es lo que me hace querer volver a hacerlo, me explico. Yo hago algo porque la ansiedad me mueve, ¿sí? O sea, esto... la gente no entiende muchas veces cuando le dices, no, es que la ansiedad no es mala, la ansiedad es parte de tu vida. Bueno, esto es premisa existencialista. Kierkegaard la ansiedad es la base de cualquier vida. Perfecto. Yo lo explico normalmente con el experimento que hizo, con lo que sucedió en el primer parque del mundo, el parque Yellowstone. En Yellowstone quitaron el lobo. Y el parque empezó a morirse porque pensaban que el lobo se comía a las demás especies y esto hacía que el parque se muriese. Cuando quitan al lobo, el parque se muere de verdad. Y entonces tienen que volver a ponerlo. Y entonces descubren que el lobo es una cosa que a partir de entonces se empezó a llamar especie clave.
Porque genera la ansiedad entre las demás especies que hacen que las demás especies se muevan. Porque si no, no se mueven. Esto que acabas de explicar es una analogía brutal, ¿eh? Sí. De las sociedades y del ser humano. Es brutal, ¿eh? Claro, de hecho, yo le pregunto Necesitamos a la gente... un lobo. Sí, Necesitamos claro, un lobo. un sí. enemigo. No, claro. pero que el lobo puede ser hasta bueno. Claro. Me Sí, explico. claro. Porque a mí cuando hablo con líderes, les digo, tenéis que ser lobos. Y me dicen, ah, sí, digo, sí, pero no lo entendéis. El lobo es el que mueve, pero tienes dos formas de mover. Sí, o sea, yo puedo moverte en negativo o en positivo. Te puedo mover por miedo que yo te genero o te puedo mover por el miedo de que tú no cumplas conmigo. Me explico. O sea, cómo yo me comporto contigo genero en ti una deuda que hace que tú tengas que devolvérmela. Y eso genera ansiedad en ti. La otra forma de moverte es que yo te genere miedo real y tú por miedo, eso te genera ansiedad y te mueves. Al final te mueves por ansiedad. Entonces, el gran problema que tenemos es que a la sociedad hay que moverla por miedo. Entonces, qué casualidad que Deci y Ryan, en sus 5 pasos, dicen que el segundo paso, que es la motivación improyectada, se genera por ansiedad. ¿Por qué? Porque yo te meto premios y castigos, tú los aprendes y en el momento que los aprendes, sabes que cuando hagas esto vas a tener premio, lo buscas, porque si no lo consigues hay ansiedad y si haces esto vas a tener un castigo, no quieres hacerlo porque si lo haces hay ansiedad, ¿no? Entonces, al final, todo el mundo, por desgracia, y siento que esto no guste, estamos todos configurados por cómo se generó ansiedad en los primeros años de nuestra vida. Entonces, a nivel de cualquier persona, cuando queramos cambiarla, la pregunta es, ¿cómo vamos a generarle la ansiedad a esa persona para esa persona, con el tiempo, con la repetición, empieza a meter esos conceptos dentro de su cuerpo, sean identificativos para ella, los meta como identidad propia y termine motivándose intrínsecamente con ella? Y yo creo que, mira, yo he hecho durante muchos años artes marciales, ¿vale? Y yo cuando empecé a hacerlas, me acuerdo que empecé a hacer una japonesa muy, muy estricta en cuanto a la etiqueta, y yo estaba en un tatami y el maestro que estaba dando la clase la paró. Y todo el mundo se puso de rodillas, ¿vale? Y yo me quedé de pie, ¿no? Y entonces uno me agarró y me bajó. En plan, ¿sí? la que vas a pillar, chaval. Me bajó. Y me dijo, tienes que ponerte de rodillas. Y yo mentalmente dije, vaya, gilipollas. Sí, ponerse aquí de rodillas porque una persona... Vale, 4 años después, yo era el que agarraba al otro para que se pusiese de rodillas. Flipa, ¿eh? Sí. Entonces, eso es motivación intrínseca por repetición, por etiquetado de ansiedad y identificarme con ese etiquetado. Entonces, a nivel social se nos hace, a nivel de familia se nos hace, a nivel de empresa se nos hace, solo que no somos conscientes. Pensamos que no, que yo dirijo mi vida y que todo lo que soy es porque yo quiero serlo, ¿de acuerdo? No es así realmente. Entonces, con una persona sería igual, sería crear estos parámetros. Vuelvo a decírtelo, no todo el mundo es igual, entonces sí habría gente que es más fácil moverla y es más fácil que no. Y ahora hay una pregunta sobre todo esto. Yo siempre digo que si la sociedad quiere algo, tiene los medios para hacerlo. Entonces, cuando no somos de una determinada manera, es porque a lo mejor a la sociedad no le interesa que seamos de esa manera. Lo dejo ahí. ¿Sí? ¿La sociedad o los poderes que la manipulan? La sociedad son mueve? ricos, ¿no? ¿Eh? ¿Quién la mueve? ¿Quién la mueve? ¿Quién la mueve? Lo puedes dejar ahí o puedes ahondar, ¿eh? ¿Tú crees que en un futuro, ya sé que ahora es no, pero en un futuro a través de la educación, ¿no? De tomar autoconciencia, ¿no? Como sociedad, ahora no me refiero a los grupos de poder, me refiero más a lo que llamaríamos más tradicionalmente el pueblo, ¿no? Sí. ¿Tú crees que con educación de decir cómo funcionamos, todo esto que estás explicando, ¿no? Entender que funcionamos por ansiedad, por miedos, por todo lo que estábamos hablando, tomar conciencia de esto puede hacer que de alguna manera no reaccionemos tanto al miedo, aunque tengamos miedo, porque al final somos humanos y todos vamos a tener ansiedad, miedo y obviamente el cerebro funciona como funciona, ¿no? Lo distinto, ¿no? Pero al menos si somos conscientes y le damos un significado diferente, no reaccionemos en automático como hacemos. ¿Tú crees que esto algún día a través de la educación puede cambiar un poco? Hombre, a ver, por la educación se puede cambiar. El problema es que vamos hacia el camino contrario. Ya, totalmente. No es que no se pueda cambiar. Yo creo que se puede cambiar, ¿vale? El problema es que yo veo a la sociedad ir hacia el camino contrario. La atención sostenida, que es lo que la gente llama concentración, está bajando. Está bajando. O sea, cada vez somos capaces de aguantar menos atendiendo a un estímulo.
Eso es brutal. O sea, hay muchas cosas que están cambiando. La conciencia situacional, la capacidad que yo tengo para saber dónde estoy, está cambiando porque la gente va por la calle metida en el móvil, ¿no? De hecho, el otro día veía que en no sé qué ayuntamiento estaban empezando a poner las señales en los pasos de cebra en el suelo, porque como la gente ya va mirando para el suelo, para que. Sí, sí. Entonces, yo creo que el problema que tenemos es que va. Es jodido. Fomentar el bucle en el que estamos atrapados. Sí, sí. Es que como. Yo me imagino, ¿sabes? La gavia de Skinner, ¿sabes? Los ratones ahí y unos dando palanquitas y, ¿sabes? Somos nosotros el ratón, Skinner. Sí, o sea, yo creo que nosotros no somos conscientes que estamos en una gavia enorme, universal, y nos están dando, venga, hoy una zanahoria, hoy una descarga eléctrica, ¿sabes? Fuerte. Entonces, sí, entonces yo creo que el problema es que no vamos hacia ahí. No vamos hacia ahí. No porque no podamos, se puede. De hecho, yo creo que ha habido épocas anteriores donde la gente tenía mucha más reflexión sobre ciertas cosas que hoy no se tienen. Solo tienes que meterte en una red social, o sea, es brutal las personas como la persona piensa lo que está diciendo, o sea, y no estoy hablando de la persona, sino los comentarios. A mí me hacen mucha gracia los comentarios. Claro. Yo no los leo porque es que Déjame recuperar la analogía y tratando de enlazarlo con esto que estamos hablando, la analogía del lobo. Sí. ¿Crees que parte de la solución, dices, estamos yendo un poco al camino contrario, ¿crees que parte de la solución es recuperar el lobo? Es decir, es que quiero ser precavido con las palabras, pero quizá la gente está muy acostumbrada al cortoplacismo y al tener el placer inmediato, entonces parte de la solución es que sientan ansiedad un poco. O sea, es decir, ¿sabes eso de que a veces cuando el contexto es desfavorable y cuando se sufre un poco más es como que la gente espabila? No solo espabila, sino es que hay un patrón todavía mejor, ¿vale? ¿Vale? Y con esto, bueno, me van a malinterpretar, sí, pero sí, me da o sea, igual. es que es delicado. Es que luego cuando todo termina le das más valor. Es que esto es importante, ¿eh? Es que cuando algo no cuesta, en mi cerebro, la percepción que hay, de hecho, es un patrón de negociación. Tú negocias conmigo y tú me quieres comprar mi casa y tú me das un precio por mi casa y yo te digo en el mismo momento en que tú me das el precio que te la vendo, tu sensación es que ha salido algo mal. ¿Sí? Solo por el hecho de que... de que ha sido fácil. Te compro la casa, Fer, vale, ¿por cuánto? Por 100.000. Venga, vale. Te vas fastidiado. Sí, pero si tú estás un mes detrás de mí pidiéndome que quieres comprar mi casa y yo al mes te la vendo por 100.000, tú crees que has hecho un negociazo. Es verdad, es verdad. Y lo vendes por lo mismo. Sí. Es la dificultad. Pero el proceso, ¿no? Lo cambia todo. Perfecto, Total, perfecto. Sí. Porque el cerebro percibe que cuanto más cuesta, más valor tiene lo que ha realizado, ¿no? Más recompensa. Perfecto. ¿No? Entonces, la ansiedad es uno de esos parámetros. O sea, cuando yo tengo un poquito de ansiedad, la ansiedad se produce porque no llego, porque tengo que esforzarme un poquito más, porque tengo que tensarme más. Entonces, esa ansiedad es básica. Yo no estoy diciendo que vivamos en ansiedad, todo lo contrario. Yo lo que estoy diciendo es que esa ansiedad tiene que existir. Porque si no existe, tenemos un problema. Entonces, ¿tiene que haber un lobo? Por supuesto que tiene que haber un lobo. ¿Ese lobo tiene que ser un lobo sanguinario? No, pero tiene que haber un lobo. Y el problema es que no hay lobos, ¿no? Grossman es un psicólogo muy famoso, que es el mayor experto, bueno, uno de los mayores expertos en temas militares y bélicos, ¿no? Tiene un libro que se llama Matar, que es brutal, ¿no? Y Grossman dice que el gran problema de la sociedad es percibir que Grossman divide la sociedad en tres, ¿vale? Dice que el 80% de la sociedad son ovejas, el 10% de la sociedad son lobos y el 10% de la sociedad son perros pastores. Dice, el gran problema de la sociedad es percibir que el perro pastor no es necesario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienen la ansiedad. Porque el perro pastor, como les protege del lobo, perciben que no son necesarios. ¿Sí? Entonces, tenemos un problema con la sociedad cuando vive demasiado bien, cuando no tienen ansiedad. Claro. Que perciben que muchas cosas no son necesarias. Entonces, siempre, perdón por lo que voy a decir, es siempre mejor vivir en un puntito anterior. ¿Vale? Porque eso nos da y nos ayuda a no perder el foco. Claro, da combustible. Sí. Claro. Sí. Esto me ha recordado, ¿sabes? Que también lo estudiamos mucho, el baremo estrés positivo negativo, el eustrés, ¿no? Sí, sí. Que, claro, si no hay empuje, si no hay estrés, no te mueves, ¿no? Claro. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo uno puede dirimir si tiene un estrés suficiente y adecuado o está sobrepasando a un estrés que ya empieza a ser perjudicial o que te está afectando negativamente? A mí me gusta mucho un concepto que es de Seligman, de Siegel, que es la ventana de tolerancia. Siegel desarrolla la ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es una ventanita que tiene dos esquinas, ¿no? o dos vértices.
El de abajo es la apatía y el de arriba es la presión. Vale. Si esto lo unimos a la atención, ¿vale? Conseguimos ver una cosa muy bonita, y es que tú dentro de la ventana trabajas con una cosa que se llama RET, ¿sí? Red enfocada a tarea. Es lo que llama Mihaly, ¿verdad? Fluir, ¿sí? Entonces fluyes dentro de la ventana, aunque tengas estrés. Vale. El problema está que cuando tú te sales de la ventana, tú pasas a RND, red neuronal por defecto. Pierdes el foco. ¿Vale? Vienen las rumiaciones. Yo lo llamo tu Homer Simpson, ¿no? Aparece Homer Simpson. Hola, ¿sí? Y te vas. ¿Vale? Entonces, para mí el estrés que una persona aguanta es todo el estrés que la persona es capaz de mantenerse en la tarea. Cuando yo me voy de la tarea, es porque estoy fuera de la ventana. Ese estrés no es bueno ya para mí. ¿Sí? Kahneman tiene un libro muy bueno, lo que pasa que, bueno, como no era conocido y es un libro difícil de leer, porque es un libro técnico, la gente no le tiene tanto cariño, ¿no? Como a Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento. Pero yo lo recomiendo mucho, ¿vale? Que es el de atención, que son sus trabajos reales, por los que le dan el premio Nobel. El otro simplemente es la explicación, pero el trabajo real es el primero, ¿no? Que es atención y esfuerzo. Y él explica cómo analizaban con personas por la dilatación de la pupila de los ojos cuando estaban dentro de esa ventana y cuando estaban fuera, ¿no? Y descubrieron que cuando la parte cognitiva no aguanta el estrés, la pupila del ojo, cuando tú te vas estresando, la pupila se va abriendo, ¿vale? Y cuando tú llega un momento en que ya no soportas la situación, tu pupila vuelve a la situación actual, ¿de acuerdo? Porque cognitivamente te has ido. Entonces, cuando yo cognitivamente me voy, lo que he hecho es que mi cerebro funciona por patrones emocionales, ya no cognitivos. O sea, no tengo tenacidad cognitiva. La tenacidad cognitiva es lo que está detrás de la resiliencia. Claro. Ya no soy resiliente. Si ya no soy resiliente, ese estrés ya no es bueno. Claro. Sí. Muy bien. No sabía lo del parámetro Sí, ocular, ¿no? sí, de hecho nosotros lo trabajamos, para entrenamientos y demás, porque yo te puedo decir dónde estás entrenando y estás dentro de tu ventana de tolerancia. El momento en que tu ojo se va, ese entrenamiento ya no sirve. Sí. Hablando antes del lobo, ¿no? Te escuché. El lobo. Ha quedado ya como impronta, desde que el lobo. Me encanta, sí. No, pero te escuché que hablabas en una charla que diste sobre el león, ¿no? Que al final, obviamente, bueno, es que hemos estudiado psicología, pero sobre todo para los que nos escuchan que no saben, obviamente nuestro cerebro está preparado y diseñado perfectamente para sobrevivir, las amenazas, etcétera, ¿no? En la selva, el león, escapar, correr, todo esto, ¿no? Pero, claro, decías, ¿no? Que en la vida actual, obviamente, pues no estamos en medio de la sabana y obviamente nuestra vida no peligra porque un león nos vaya a comer. En principio, ¿vale? En principio. Entonces, pero obviamente nuestro sistema a veces se cronifica en alerta, pues porque tienes un jefe que para tu inconsciente es un león, o llegas a tu casa y tu mujer es como un león, ¿no? Etcétera. Entonces, hay varios casos así. Hay varios casos, muchos, demasiados. Sí, hay demasiados. Y queríamos saber todo este conocimiento que tú tienes, ¿no? Más dentro de que nosotros trabajamos mucho, sobre todo lo que son las relaciones de pareja, ¿no? O las relaciones más pues, significativas, familiares, etc. Claro, se sabe, ¿no? Y tú también lo explicas muy bien, que la repetición, obviamente, crea un patrón, ¿no? Y que al principio, tú imagínate, puedes tolerar una situación relacional de falta de respeto o que te sientes incómodo y no te gusta a eso que te estás sometiendo en casa, por ejemplo, con tu pareja, pero bueno, lo toleras, lo pasas, tal. Vuelve a pasar otro día, otra vez. Claro, eso se puede convertir al final un patrón inconsciente, ¿no? Al final ya lo normalizas y obviamente convives con un león, ¿no? Entonces, según tu experiencia y todo lo que tú trabajas, ¿cómo podríamos salir, ¿no? de esa repetición y dejar de convivir con un león, ¿no? A ver, aquí habría que ver en qué fase estamos, ¿vale? No es lo mismo en la primera fase, en la cual no tengo automatizado y normalizado eso que tú planteas, o una fase ya de normalización, ¿de acuerdo? Porque una fase de normalización es lo que os decía antes de la motivación intrínseca. Lo he metido dentro de mi identidad, ya incluso yo... Si nosotros le preguntamos a la gente qué piensa de sí misma, nos dan un informe, ¿vale? Cada uno me da un informe de quiénes somos, ¿vale? Ese informe genera un concepto y ese concepto genera una sensación, ¿de acuerdo? Esa sensación la llamamos autoestima, ¿vale? ¿De dónde sale esa autoestima? Sale de lo que yo veo de mí, ¿vale? Pero ¿yo qué capacidad tengo para ver algo de mí?
Y esto es lo importante. Nuestra percepción, los circuitos relacionados con la percepción, solo tienen capacidad para recoger el 10% de la información que hay en el ambiente. Si le doy la vuelta, pierdo el 90%. ¿Vale? Vale. Así todo, no nos morimos. Me refiero, con el 90%, o sea, con el 10% me va bien. ¿Vale? Sí. O sea, el cerebro no lo hace mal. Pero claro, el problema está en que al simplificar, en esa simplificación, pues se pierden cosas. Entonces, el cerebro siempre coge tres cosas para entender quién soy y lo que me está pasando en la vida, ¿vale? La primera son mis automatismos. Un automatismo es algo que, como bien tú has dicho, o se ha repetido o ha generado una emoción tan alta que el cerebro entiende que es importante, ¿no? De ahí el estrés postraumático, ¿no? Entonces, claro, mi cerebro, todo lo que aprende y lo mete en los ganglios basales, plantea que eso es importante para mí. Y entonces lo busca constantemente. ¿Sí? Entonces, claro, si yo ya lo que hago es que acepto ciertos comportamientos conmigo, no solamente es que los busco. O sea, es que si no los encuentro, entiendo que no me prestas la atención y entonces soy capaz incluso de yo sacar hoy la madera para que exista ese cruce, porque si no, no hay la atención que necesito todos los días porque tengo una atención tóxica contigo. ¿Le das carne al león? Sí, porque la atención, a ver, toda conducta es funcional, que esto es una cosa que a lo mejor tendríamos que explicar a la gente y que la gente piensa que es que las conductas son buenas o malas. No, las conductas son funcionales, significa que funcionan. El cerebro no hace nada que no funcione. El cerebro no gasta, invierte. Entonces, si yo hago una conducta y la pruebo 4 veces y no funciona, la inhibo. Genero inhibición de conducta, ¿no? Si yo os llamo por teléfono y no me cogéis el teléfono, a la 4ª vez dejo de llamaros. Pero si yo os llamo por teléfono y me lo cogéis, habéis hecho funcional que yo os llame por teléfono. Vale, yo necesito tu atención. Y resulta que tú me atiendes siempre gritándome. O siempre que hay una discusión. O siempre que hay algo tóxico. Y yo la necesito. Porque yo necesito atención. ¿Vale? Yo sé cómo conseguirla. Inconscientemente. ¿Por qué? Porque se ha producido los últimos 5 años. Tengo el automatismo. Y cuando la necesito, mi memoria implícita, que es una memoria que está relacionada con el sexto sentido, con la intuición, ¿no? Cuando decimos, no sé dónde ha salido esto. Pues eso ha salido de una cosa que se llama memoria implícita, que tú no has semantizado, pero que has aprendido. Y entonces tu cerebro te dice, haz esto que sale. Y entonces tú lo haces. Y entonces yo voy y como no me prestas atención, yo activo. Y lo que hago es, Hal Halley, no sé si lo conocéis, que es uno de los psicólogos de Palo Alto, que desarrolló la sistémica familiar. Sí, correcto. Sí. Una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención cuando lo leí por primera vez era cómo explicaba que incluso la enfermedad, ¿no?, es funcional para la familia y que incluso cuando la persona pues mejora, está jodiendo a la familia. ¿Por qué? Porque, ostras, aquí cada uno tiene su función y tú mejoras y se rompe la atención. Porque rompes el rol de cómo todos nos relacionamos por atención, ¿no? Entonces, para mí, el gran problema que tienen las parejas y las relaciones íntimas es cómo se prestan atención. ¿Vale? Porque a partir de cómo yo me presto atención contigo, yo te estoy dando a ti ese placer. La atención activa placer, ¿de acuerdo? Porque la atención es lo que buscan los niños de pequeños porque lo necesitan para que sus padres les den protección, para ellos sentirse bien y poder explorar el mundo para poder crecer. Claro, y el problema es que somos niños grandes. O sea, yo sigo buscando atención en todo el mundo. La sigo buscando. Y entonces, ¿cómo sé buscarla? Pues como tú me enseñas, que tú me la das. A lo mejor no soy ni consciente, pero sé hacerlo, ¿no? Por eso tenemos ese amigo que siempre es el rabietas y por eso tenemos el amigo que cuenta chistes y por eso tenemos... ¿Por qué? Porque cada uno sabe cómo conseguir la atención. La ha entrenado durante 30 años, la ha conseguido y es que nos ha salido así, ¿no? No. He aprendido a encontrar la atención así. Entonces, yo, desde mi punto de vista, como trabajaría con las parejas que tienen algún problema, es entender cómo se prestan atención e intentar cambiar esa forma de prestarse atención, porque creo que está ahí el patrón básico, porque al final la pareja lo que busca es atención uno de otro, al final es lo que se dan, ¿no? Y creo que es eso lo que habría que cambiar. Sí. Es muy interesante y además esto que estás diciendo, claro, aplica directamente a una premisa importante dentro de lo que es el proceso de intervención dentro de una sesión individual, ¿no? Entrando, fíjate, no solamente a nivel pareja, sino a nivel sistémico, Sí. como decías, con Halley, Jackson, Bateson, todos estos de Palo Alto que efectivamente estudiaron que a veces
la familia necesita un enfermo, ¿no? Necesita a alguien disfuncional. Efectivamente. Y todos se nutren de esa disfuncionalidad. Y cuando esa persona quiere salirse de ahí, los demás lo fuerzan a que siga estando enfermo. Sí, suena muy mal. Suena muy mal, pero es así. Son dinámicas inconscientes. Cuando la familia es tu peor ¿no? enemigo. Y también has apuntado algo, ¿no? que es desde el psicoanálisis se conoce como beneficio secundario. ¿Qué sería esto? ¿No? Que quizá el punto catártico es cómo tú eres adicto a esa situación. Esto que estás me parece fundamental y es un punto dentro del proceso de intervención que es crucial porque te hace responsable y no tanto víctima de, mira, esta persona pues me maltrata o me grita, sino en qué punto tú necesitas eso y estás buscando la atención indirectamente o inconscientemente. ¿No te parece? Sigue un poco esa lógica, ¿no? El planteamiento que Sí, porque al final el problema es que muchas veces las personas no son ni conscientes de que está buscando, de que es adicción, o sea, de que es adicto a eso. Claro. Y por eso muchas veces, y si vosotros trabajáis con temas familiares y parejas, hay muchas personas que repiten y repiten y repiten el mismo patrón, ¿no? Pareja tras pareja, ¿no? Entonces, chico o chica, ¿no? Algo tendrás que ver tú, ¿no? Entonces, el gran problema de esto es que muchas de estas cosas están en mi parte inconsciente del cerebro. ¿Conocéis a Grace? Grace desarrolla la teoría de los valores. No lo conozco. Vale, Grace no escribe mucho. 2 de sus alumnos escriben un libro que se llama La esfera dinámica. ¿Vale? Y es la espiral dinámica, perdonad. Y esa espiral dinámica la lee un señor que es un consultor muy famoso de McKinsey, que es Frederick Laloux. Y Frederick Laloux desarrolla a partir de entonces los valores en las empresas y desarrolla las empresas con valores, que son las famosas TILs de ahora. ¿Vale? Sí. Pues si me voy al principio de todo, me voy al primer señor, él plantea que tenemos 3 valores. El valor superficial, que es el que todos decimos que tenemos, no es que yo soy ecológico, yo soy tal, ¿sí? Vale. Ese valor se cae en el momento en que se rompe el equilibrio, ¿vale? Solo se mantiene mientras que estoy equilibrado. Luego está un valor que es el valor oculto, que es lo que me genera ansiedad, que es como yo estoy programado cuando era pequeñito, tengo que portarme bien, no puedo dejarte tirado, ya, pero es que te está fastidiando esta persona, ya, pero yo tengo que portarme bien. Yo es que sí, porque no portarme bien me genera ansiedad y esa ansiedad hace que me porte bien. Y el valor profundo es, ¿qué te daba a ti ese valor cuando eras pequeño? Y si te estudio, posiblemente me encuentre que tus familiares más cercanos, tus personas de referencia, te premiaban con atención cuando te comportabas de esa forma. Y entonces tú hoy, sin saberlo, sigues siendo tu valor profundo y sigues buscándolo. Y resulta que esas personas te lo dan, aunque sea desadaptativo para ti. Sí. Entonces, claro, llegar aquí es muy importante para trabajar con las personas, porque no se trabaja a ese nivel, se trabaja a nivel superficial. ¿No? Llegamos a la cafetería, perdón por lo que voy a decir, nos tomamos 3 cafés, pues déjala. Es facilísimo. Esto es súper fácil. O sea, la persona no había llegado a esa situación hasta que tú le has dicho en la cafetería que tenía que dejarle, ¿no? Total. O sea, es más complejo de lo que las personas piensan, ¿no? Pero estoy hablando de todo, de cualquier adicción, ¿eh? Entonces, el problema que tienen las personas muchas veces es que culpamos a la persona. Hay 3 alumnos de Thomas Gordon. Es que, perdón que te corte, pero está enseñando una culpabilidad que es verdad que es una cuestión que se puede confundir con lo que estamos señalando, ¿no? Porque si tú dices, bueno, tu conducta es funcional, hay implícito unos beneficios de algo que en principio es patológico. Sí. Puede confundirse con culpabilizar y caer en un territorio peligroso. Es que funcional no significa adaptativo. Correcto. Claro, ahí está. Claro, es que es funcional desadaptativo. Exactamente. O sea, adaptativo es cuando te ayuda a crecer y desadaptativo es cuando te frena o te limita en el ambiente. Pero es funcional. Pero es funcional. Y lo que hace que esto se mantenga es la funcionalidad, no la adaptación o la desadaptación. ¿Cuál es mi problema? Que ataco la desadaptación. Como tú te portas mal, pues te castigo. No, si se porta mal es porque consigue algo. No sé el qué. Posiblemente sea porque cuando se porta mal le castigáis y le estáis prestando atención, que no se la prestéis cuando se porta bien. Muy pues posiblemente. Hay que cambiar los regalos de atención, hay que darles la vuelta. Claro, la fuente ¿no? de Usar atención otro esta, tipo sea de otra. atención para que cambie. Efectivamente. Entonces, el gran problema que yo tengo es que castigo la conducta desadaptativa. No, tengo que irme al paso anterior, que es la funcionalidad de la conducta. Al revés. Es que no estudia. Ya, pero es que quiero que estudie, ya, pero es que estás castigando la conducta adaptativa o desadaptativa, que es jugar a la Play. No, tienes que irte a la funcionalidad de la conducta. Y entonces ese niño o esa niña estudiará, porque es funcional. Claro. ¿Sí? Entonces, es el problema que tenemos, que nadie nos explica esto.
y que nos gusta mucho el factor binario, bueno o malo. Bueno, Uy, sí, blanco-negro. ¿Sí? El ego, eso le encanta. O Entonces, eres amigo o eres enemigo. Eres, perfecto, no sé. perfecto. Entonces, claro, es muy sencillo decir, es una mala conducta. Yo siempre digo lo mismo, que no. Es funcional. Que no es una mala conducta, es funcional. Y hasta que no entendamos la funcionalidad de la conducta, Claro. no podemos hacer un análisis funcional de la conducta Para que cambiar. nos permita intervenir efectivamente. Entonces, el gran problema que tenemos con todo es eso, es que no existe ese nivel de profundidad a la hora de entender a las personas, ¿no? Y claro, yo tengo un problema y ¿qué hago? Pues lo primero que hago normalmente es irme a hablarlo con mis amigos y con mis amigas y contárselo a ellos. Y ellos de buena fe me van a dar lo que ellos opinan o opinan. Y entonces me van a dar opiniones. Y esas opiniones... A veces empeoran la situación. A veces esas opiniones las carga el diablo, ¿no? Decía Sócrates que la diferencia entre conocimiento y opinión no es lo que sabes, es saber lo que no sabes. Esa es la diferencia entre conocimiento y opinión. El que conoce sabe lo que no sabe y el que opina no sabe lo que no sabe. Y ese es el gran problema, que cuando opino digo cosas que no sé. Y aquí el tema yo creo también que la autoconciencia, no sé, o sea, entender esos patrones que al final, yo qué sé, me imagino una asignatura, ¿no? Durante la primaria, adaptado, ¿no? Al entendimiento de la edad, pero, o sea, una asignatura que te vaya, ¿no? Acompañando a lo largo de tu crecimiento escolar y ir entendiéndote, cómo funcionamos, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos las cosas como...? No, lo que decías tú, solo entender que aunque sea una conducta desadaptativa, pero es funcional y que existe por motivos, que hasta que no atendamos esos motivos y los intentamos cambiar o modificar, va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, yo sí que pienso, bueno, por mi experiencia, y te lo quería preguntar, quería aprovechar hoy, ¿crees que el cambio de percepción, o sea, comprender algo de decir, wow, estoy haciendo esto por este motivo, ¿no? Porque, yo qué sé, de pequeña tuve esta historia, lo heredé de mi madre, o sea, ver una historia que te está condicionando muchísimo, ¿eso es como una puerta de entrada para el cambio realmente? O sea, ¿es importante según tu experiencia? Carl Rogers tiene una frase que a mí me gusta mucho y que la gente muchas veces no entiende. Carl Rogers decía que para poder cambiar, primero tienes que aceptarte. Y yo se lo explico a las personas y le digo, porque si no te aceptas, no estás cambiando, estás huyendo. ¿Sí? No cambias, huyes. No, es diferente. Una vez que te conozcas y sepas cómo eres, ahora tienes la opción de cambiar o quedarte. Pero primero acéptate, ¿no? ¿Cómo me voy a aceptar si no sé por qué tengo esto? Yo cuento normalmente un caso personal mío, ¿vale? Yo empecé a tener problemas, viajaba muchísimo y empecé a tener problemas digestivos bastante fuertes, ¿vale? Y me di cuenta de que era porque no podía dejar las cosas en los platos, tenía que terminarlas, ¿vale? Hostia, qué fuerte. Y Sí. durante mucho tiempo no entendí, hasta que un día me senté y dije, a ver, Fer, esto es funcional, vamos a entenderlo, ¿no? Y entonces me di cuenta de que mi madre, cuando yo era pequeño, me obligaba a terminar las cosas que había en los platos. El valor profundo, el valor, sí, sí, esa ansiedad, ¿no? Vale. Y claro, ¿cuál era mi discurso? ¿Cómo vas a dejar esto en el plato? Lo hemos pedido, tal. Es el discurso de la ansiedad, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, pues pido poco, ¿vale? Claro, pero mi problema no era yo, eras tú. Claro. Que tú no tenías mi problema. Y entonces pedías algo y dejabas un trozo y yo me quedaba mirando y le decía, lo va a dejar, lo va a dejar. Sí, o sea, y lo va a dejar. Os digo de verdad que lo sufría. Lo sufría muchísimo. Tenía ansiedad, pero ansiedad de verdad, ¿eh? Y lo trabajé, ¿vale? ¿Qué me ha ayudado o sea, voy a decir una cosa que es que cuando esto entra en los ganglios basales, nunca sale. O sea, yo voy a tener siempre esa ansiedad cuando dejo algo en el plato. Siempre la voy a tener. Repito, siempre. Es mentira que la gente pueda sanar de sus heridas. Lo que yo hago es aprender a vivir con ella. Y para aprender a vivir con ella, primero tengo que entenderla. Porque una vez que la entiendo, puedo poner las herramientas para poder gestionar ese displacer que me genera no moverme hacia donde me manda que me mueva. ¿Sí? Esto que acabas de decir, y perdona que nuevamente te interrumpa, Fernando, y no es mi intención, pero es que todo lo que estás diciendo casa mucho con nuestras premisas, porque tú sabes a tantas personas que hemos dicho, mira, si tú tienes una tendencia sobreprotectora, vigila, porque siempre vas a cojear por ahí. Siempre. O sea, tú puedes reconocer cuál es tu bucle. Tú puedes reconocer cuáles son tus automatismos y esos patrones. Una vez los detectes, vigila siempre, porque por ahí flaqueas, ¿no?
Y es esto. Mira, yo lo explico con el fumar, ¿vale? Porque a la gente tienes que normalmente bajárselo a lo básico, ¿no? Y le digo, una persona que es fumadora, muere fumadora. Muere fumadora. Otra cosa es que aprendas, porque no se desaprende, el cerebro no desaprende. O sea, lo que entra en los ganglios basales son como Las Vegas, ¿vale? Lo que entra en Las Vegas, sí, pues lo que entra en los ganglios se queda. Vale, yo aprendo a fumar, he creado el hábito de fumar y eso se queda ahí. Encima está contextualizado con el hipocampo. ¿Qué quiere decir? Que yo fumo con él. Cada vez que le vea, mi cerebro va a decir, agarra el cigarro. Claro. Estás con él. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo lo que puedo hacer es tener un aprendizaje nuevo, que es no tocar el cigarro. Ese aprendizaje nuevo no es en todos los ambientes y en todos los contextos. Por eso hay recaídas, por eso existen las recaídas. ¿Por qué? Porque cuando yo no estoy lo suficientemente fuerte, ese aprendizaje que está ahí guardadito, pues hoy que estoy mal, que he tenido un problema, que me pasa algo y que no estoy bien y me lo veo a él, pues mi cerebro, ¿qué hace? Déjame un cigarro. Y fumo un cigarro y sale. Con lo cual, como tú bien dices, tengo que estar siempre atento porque algún día puedo hacer esa conducta anterior. Y luego tener una cosa y es aprender a compadecerme de mí, tener compasión de mí y decir, no pasa nada porque un día haya caído. Fundamental eso también. ¿Sabes? Sí, yo siempre esto lo explico como que tenemos una información, ¿no? Como grabada a fuego dentro de nosotros, que es lo que dices tú de los ganglios basales, y entonces le puedes bajar como el volumen, ¿sabes? Y que esté ahí como latente, como guardadita, pero tenemos que ser conscientes que en cualquier situación, como dices tú muy bien, de que estamos más estresados, de que hemos tenido un problema, de que hemos tenido una pérdida, lo que sea, eso puede salir a flote porque forma parte de nuestra información estructural. Y que no pasa nada. Y no pasa nada. Y que cada no uno pasa tiene la nada, suya. porque encima vivimos una sociedad donde se castigan los errores de una forma brutal. Entonces, no pasa nada porque tú hayas fumado durante 20 años, lleves 10 sin fumar y hoy recaigas y te cojas un cigarro o una cajetilla. No pasa nada. La pregunta es, ¿qué quieres mañana? Ya está. ¿Sí? ¿Mañana qué quieres? Has demostrado que durante 10 años has estado sin fumar. Puedes volver a hacerlo. Olvídate y vuelve otra vez al camino. No pasa nada. Todo el mundo comete errores. Pero el problema que tenemos es que nos enseñan que no podemos, tenemos que ser perfectos, no podemos cometer errores. Porque si la cagas eres un flojo. No podemos fallar. Bueno, es mismo, es que cuando una persona dice, no, yo es que ya no soy fumadora. No, tú sigues siendo fumadora. Otra cosa es que fumes. Entonces, el problema que tenemos es que creemos que, claro, si ya no soy fumadora y mañana fumo, pues tengo un problema. Bueno, pues si eso lo llevas a un trastorno psicológico, lo multiplicas por 5. ¿Sí? Si la persona le dices que ya estás bien, que ya tal, y mañana tiene una recaída, pues entonces, no, tenemos que enseñarle a la gente que no pasa nada. Claro. Que no pasa nada, que hay que aquí el objetivo es tener las estrategias de afrontamiento adecuadas para que en la menor cantidad de situaciones se pueda producir eso. Ahondando un poquito más en esto, a ver si le podemos dar un recurso a quien nos escuche, porque fíjate, podemos quizá plantear que entonces funcionamos por automatismos constantemente y no sé si eso abarca el 100% de nuestra conducta, que hablan del 90. Del 90. O sea, que casi estamos cerca, ¿eh? Estamos cerquita. Estamos cerca. Un poco como la de la atención, ¿no? Bueno, podríamos decir que hay gente que va el 100% de su vida en automatismo, ¿vale? ¿Sí? Depende también, hay un sesgo individual, ¿no? Sí. Pero entonces, fíjate, la pregunta, y va muy acorde con lo que estamos diciendo, ¿cómo uno distingue, ¿no? Desde tu perspectiva, si una conducta es automatizada, si sale sin que no pensemos, y una conducta o una acción o una decisión es voluntaria y consciente? Mira, os lo explico rápido. ¿Por qué la marcha atrás del coche ahora se baja la radio? ¿Cómo? Cuando tú pones la marcha atrás en el coche y tú tienes la radio para puesta, escuchar si baja el volumen. Se baja, es verdad. Sí, baja el volumen. Para escuchar si le atropellas a alguien. Pues porque tú conduces de forma automática todo menos la marcha atrás. Hostia. Entonces, cuando tú conduces, tú cuando sacas el carnet... Lo he entendido todo, porque soy incapaz de ir marcha atrás una calle entera. Él conduce súper bien marcha atrás, yo soy horrible. O sea. Pensad una cosa, ¿no? Yo cuando saco el carnet de conducir y me cojo mi coche de casa, se lo pido a mi papá, a mi mamá y me dejan el coche, me voy con mi amigo o mi amiga, nos sentimos en el coche y él empieza a hablar conmigo o ella y yo le digo, no me hables. No puedo escucharte. Porque yo estoy aquí. Claro. Sí, eso está gestionado por mí. Claro. Vale, ahora yo conduzco 20.000 kilómetros. Automatizo. Bla, 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 hablo contigo, sí. Vale, entonces todo lo que yo automatizo, sí, puedo hacer una tarea, porque no hay carga de tarea cognitiva, porque lo he automatizado. Sí, entonces cuando yo algo no tiene esa carga de tarea, no puedo hacer otra cosa.
Por eso ahora cuando tú das marcha atrás, la radio del coche se baja porque no puedes escucharla. Entonces, si cuando estás dando marcha atrás dicen algo interesante y enfocas en ello, vas a tener un pequeño golpe. Un pequeño golpe. Entonces, claro, entonces la respuesta iría un poco por la carga cognitiva que tú le añades a esa acción. Efectivamente. ¿no? Si hay reflexión y hay pensamiento acerca de eso que estás haciendo. Exactamente. Va por ahí. Pero que encima, y ahora lo vamos a complicar, hay muchas tareas que son mixtas. Que tú estás haciendo automatismos y a la vez le estás metiendo cognición. Es verdad. Entonces, de hecho, esto se llama maestría. O sea, la diferencia entre un maestro y una persona normal es la capacidad que tiene para cruzar conocimientos, ¿no? O sea, un conductor de Fórmula 1 es capacidad automatizar y a la vez tomar decisiones en tiempo real. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vea la gente que tampoco es o trabajo en automático o trabajo en cognitivo, sino más bien y saber que todo lo que yo gasto tengo un problema. O sea, la cognición se va gastando. Tú te levantas todas las mañanas con un paquetito, ¿vale? Y lo vas gastando. Entonces, claro, si lo invierto en tareas que puedo tener automatizadas, a las 11 de la mañana entra en automático. Sí, y además tiene sentido que si el automatismo es disfuncional, le tienes que meter más carga cognitiva para controlarlo, ¿no? Claro, y tienes que andar inhibiéndole. Claro. Y la inhibición de los automatismos resulta que es lo que más gasta del cerebro. O sea, lo que tú gastas más es inhibir un automatismo, porque un automatismo tiene 200 milisegundos para inhibirlo. O sea, el automatismo está por debajo del nivel de la consciencia, ¿vale? El nivel de la consciencia está en los 470 milisegundos. ¿Sí? Yo tengo que pararlo aquí, antes. Claro. Se llaman potenciales de acción. Tengo 200 milisegundos para frenarlo. Ay, sí, los potenciales de acción. Me acuerdo de esa clase. He ido a la universidad ahora. Sí, saltito de neurona, es verdad. Entonces, el gran problema es que yo, para ser tan rápido y frenar eso, lo que hago es generar un gasto energético brutal. Entonces, cada vez que yo freno un automatismo, estoy perdiendo, es como imaginaros un juego, estoy perdiendo mucha vida. Claro. ¿Sí? Total. Entonces, claro, el problema que yo tengo es que como tenga malos hábitos, malos automatismos, el ir frenándolos constantemente. Y si nos salimos de más eso, ¿no? Conducir o más tareas y nos centramos en, por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? Sí. Es decir, nosotros sobre todo somos muy junguianos, ¿no? Psicología analítica junguiana, etcétera, a nivel teórico, a nivel práctico. Nada que ver. Pero nada que ver, ¿eh? Sí. Pero a nivel de concepto teórico y tal, sí. Claro, nosotros entendemos que muchas veces nos pensamos que tomamos decisiones importantes. Ya me da igual de voy a comprar el pan o no, eso da igual. Tener un hijo. Pero en plan, voy a tener un hijo o no voy a tener un hijo, voy a casar con este hombre o voy a tener este tipo de trabajo. O sea, cosas importantes, ¿no? Decisiones que realmente marcan tu vida. ¿Hasta qué punto las estamos tomando libremente, conscientemente, o estamos muy condicionados por patrones inconscientes que nosotros, cuando nosotros hablamos de patrones inconscientes, nosotros sobre todo nos referimos a, por ejemplo, ¿no? Un patrón inconsciente puede ser, si yo vivía en casa y siempre veía que mamá se relacionaba así con papá, ¿no? Yo juzgo qué es bueno y qué es malo, y en mí quedo como un patrón inconsciente que lo correcto o lo funcional o lo que, como yo tengo que relacionarme con el hombre, será así, ¿no? Y yo, claro, cuando soy mayor y me estoy relacionando con un hombre, no pienso, claro, porque como... No, eso no pienso, pero, si pero actúo desde ahí, actúo desde ahí, ¿sabes? Y eso es inconsciente. Aunque luego tú le preguntas a la persona y conscientemente te dirá, lo justificará como, no, porque mira qué guapo y mira qué inteligente y mira no sé qué. Y no sé Pues todo eso es bla, bla, bla. Tú estás realmente relacionándote sobre todo obedeciendo ese patrón. Obedeciendo ese patrón inconsciente. ¿Qué opinas de esto? Me interesaba muchísimo preguntamente. Muchísimo. Llevo aquí 20 minutos esperando para preguntarte esto. Por la pregunta. A ver, yo os voy a explicar cómo yo lo veo, ¿vale? Cuando tu cerebro, como he dicho antes, tiene un problema y es que va guardando todo lo que funciona, ¿vale? Pero no lo guarda para ti, lo guarda para tu nivel ecológico. O sea, al final yo lo que tengo en la vida son nichos. ¿Qué son nichos? Son ambientes donde yo he aprendido que portándome de una manera, comportándome de X manera, yo consigo equilibrarme y sobrevivir. Vale. Todos esos aprendizajes son inconscientes. Skinner los llamaba gobernadores de conducta, ¿vale? Son contingencias y reglas. La diferencia de las dos es que las contingencias han pasado y las reglas no, pero están selladas. Vale, todo eso va a un patrón inconsciente. Vale.
Eso es lo que empuja a mi cerebro a hacer algo. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando llega al consciente, la semántica lo que hace es generar un argumento que permite que yo justifique por qué lo hago. Hay un psiquiatra americano que hizo el mismo experimento que hicieron los alumnos de GEPS con la rata. Le metió un electrodo a la gente en su núcleo accumbens. La pasó de las ratas a las personas, ¿eh? Sí. De hecho se quiso... hay un experimento que se pensó que si esto funcionaba y generaba aprendizajes, pues vamos a solucionar la homosexualidad. Sí, y lo probaron, ¿eh? Y la persona fue bisexual. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Lo que se llegó a entender fue que a las personas, cuando yo les activo el núcleo accumbens, genero tanto placer, tantas sinergias, que van a contestar que sí, a la pregunta que yo les haga. Vale, el problema no era que te contesten que sí, estás manipulado, ¿vale? Químicamente, ¿de acuerdo? Para que tu cerebro vea que hay una oportunidad, ¿de acuerdo? El problema está que todo el mundo era capaz de justificarlo. Este es el gran problema. Mi problema es que yo no me doy cuenta de que mi cerebro justifica las decisiones que toma él. Es no bueno, ¿eh? Es bueno justificando el cerebro, es buenísimo, ¿eh? Y encima te vende que lo has hecho tú para quitarse responsabilidades. Encima es tu responsabilidad. No, y esto tiene mucho que ver con este autoengaño, Sí, podríamos decirlo, ¿no? sí. Tiene mucho que ver también con parte de que el proceso dentro de una sesión, muchas veces no tienes que escuchar, tienes que ver cuál es el material de fondo, porque todo lo que se dice la persona y todo lo que argumenta no tiene nada de veraz. O esa verdad no le sirve para resolver el problema que hay una desviación, Es una desviación. Entre lo que la persona está viendo y lo que está sucediendo. Exactamente. Esa desviación está porque la persona está justificando por argumentación, por valores superiores, lo que está haciendo. Exactamente. Cuando realmente la causa de lo que está haciendo es el valor profundo que la persona no sabe que existe. Que no sabe que existe. Que es ese placer. Que es ese placer que está relacionado, pues, cómo tú has aprendido a relacionarte en estos ambientes o cómo tú has aprendido, ¿no? Entonces, todo esto genera lo que es que tú tomas... Mira, en el año 2004 Harvard hizo un experimento multi-universidad para la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Y entonces lo que plantearon era una pregunta básica, ¿vale? ¿Todas las decisiones se toman con los mismos circuitos neuronales? Y entonces se hizo el experimento. Vale, se hacían 3 tipos de pregunta. Una básica, comprar pan; una mediana, una casa, casarte, tal; y luego una de vida o muerte, ¿de acuerdo? Vale, todas las decisiones se toman con los mismos circuitos. Entonces, la segunda pregunta que se hizo fue, ¿y entonces por qué no cuesta comprar el pan y si cuesta una de vida o muerte? O comprarse un coche. Y entonces se planteó que era la habituación a la situación. Cuanto más tú te habitúas a esa situación, menos cuesta, porque hay menos gasto energético, porque lo que hace tu cerebro es que aprende el patrón. Entonces yo tengo un problema y es que mi cerebro, sin yo quererlo, entrena todos los días. La gente piensa que el cerebro no entrena, o que yo no entreno la atención. Me decía una persona el otro día, no, es que yo no entreno la atención. Digo, no la entrenas conscientemente, pero tu atención entrena todos los días. Que atiendes cosas, básicamente. Y todo lo que yo repito lo aprendo, pues todo lo que tú atiendes lo aprendes, todo lo que percibes lo aprendes, y en base a que ahora yo tengo que resolver una situación, mi cerebro crea un set mental para responderlo. Si lo tengo montado, me lo saca directamente, y si no lo tengo montado, lo monta con lo que tiene dentro. O sea, yo no creo nada nuevo. Hay un señor que se llama Stanislav Barrak, que es un biólogo molecular argentino, que a mí me gusta muchísimo, que dice una cosa. Él se puso a estudiar el talento y él planteó, no sé si es de él o de otras personas, ¿no? Él plantea una cosa que a mí me gusta mucho, que es que todo lo que tú eres capaz de desarrollar y crear está en partes ya en tu cerebro. O sea, tú no lo sacas de la nada. O sea, en tu cerebro vienen partes y tú tienes la capacidad de agruparlo, ¿vale? Pues ahora ponte en cualquier situación de tu vida. En cualquier situación de tu vida, lo que hace tu cerebro, la decisión que te da es, te coge un trocito de aquí, otro de aquí, otro de aquí, crea un set mental, te lo da y tú tomas esa decisión. ¿De dónde han salido esos trocitos? Claro. Vale, voy a abrir otro melón, ¿vale? Ya que hablamos de trocitos. Sí, ya que hablamos de dónde salen trocitos, ¿vale? Te abro otro melón para saber, sobre todo desde una posición lo más amistosa posible, como sabes, Sí. pero también para saber tu opinión, porque también es una cuestión debatida, ¿no? Hemos hablado ahora mismo de los aprendizajes, los automatismos que se producen por las experiencias vitales desde tempranas edades, que son claves en la conformación de nuestra personalidad. En eso estamos de acuerdo, ¿no?
Pero hay autores, me han estado recordando la frase del psiquiatra José Luis Marín, que le mandamos un abrazo desde aquí, que dijo, tu historia empieza desde que tus padres se conocieron, ¿no? Entonces se abre como otra carpeta, ¿no? Que son las experiencias in útero, toda la parte de la psicología fetal o programación fetal y cómo esas experiencias pueden marcar, por ejemplo, tu reacción al estrés. Es decir, que puede haber, ¿no? Ciertas predisposiciones luego en lo que te enfrentas. Y luego también está el asunto de la epigenética. Sí. Es decir, cómo los genes interactúan con el ambiente, ¿no? Y esa interacción se traslada en una tendencia psicológica de personalidad que además es heredable. Conductas que se heredan. Conductas que se heredan, para que la gente lo entienda fácil. Cómo experiencias que no son mías, ¿no? Que son de mis padres, que son de mis abuelos, pueden ser el sustrato en el que luego se producen esas contingencias desde mi primer año de vida. ¿Cómo tú ves todo eso y cómo encaja dentro de tu visión acerca del análisis de la conducta humana? A ver, yo desde mi visión encaja perfectamente porque yo vuelvo a decir lo mismo. O sea, yo siempre planteo que somos... O sea, yo cuando hablo de conducta a la gente, le digo a la gente, digo, mira, si queréis aprender conducta, olvidaros de la conducta humana. Estudiar ecología. Estudiar la ecología. Somos animales ecológicos, nuestra conducta es el factor con el cual nos relacionamos con el ambiente. O sea, la conducta no importa. Lo que importa es cómo tú resuelves la situación con el ambiente. Y a eso lo llamamos conducta. Claro, si mis padres han tenido un problema con el ambiente y lo han resuelto de una manera X y eso ha sido vital, es normal que cuando mis padres generan una siguiente generación, somos seres vivos y estamos aquí para mantener viva pues toda la especie, pues eso venga de serie para que yo pueda tener un patrón más de posiblemente resolver esa situación mejor que lo hicieron ellos. Con lo cual es lógico. Es lógico que todo lo que, si yo miro para atrás, exista en mis anteriores, ¿no? Llámalo X, ¿no? 5, 10, 20 o hasta donde podamos llegar, pues todo eso lo vaya arrastrando. Claro, porque entonces, buscas adaptarte, ¿no? Claro, porque el principio... Mira, Darwin decía que la adaptación no es mejora. Es supervivencia. Es que la gente piensa que, no, el principio de Darwin, adaptación o morir. No. Que la adaptación, Darwin no decía adaptarse es mejorar. Claro. Darwin decía adaptarse es sobrevivir. Es funcional. Perfecto. Entonces, yo me adapto. ¿Cómo me adapto? Con todo lo que me dan. Entonces, una de las cosas que me dan es todo aquello que mis padres pueden darme en el momento en que yo salgo al mundo. Claro. ¿Sí? Y ahí encuentras mucha carga funcional desadaptativa. Exacto. También. ¿Por qué? Porque para ellos fue funcional. Exacto. Con lo cual se entiende que es válida. Y entonces yo salgo con ella. Exacto. ¿Sí? Entonces, hay un experimento, no sé si lo conocéis, sobre conducta y personalidad, que es Dunedin. Dunedin es el experimento más grande que se ha hecho sobre este tema en una ciudad australiana que se llama Dunedin. Se hizo en el año 1972 y se hizo con los 1006 o 1007 nacidos en ese año. ¿Vale? Y se sigue hasta el día de hoy. Se sigue estudiando con ellos, ¿no? Y entonces se han estudiado muchas cosas de ahí, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, la violencia. ¿Vale? Entonces encontraron el gen de la violencia. Porque todos los que eran violentos tenían ese gen. Ya lo hemos, ¿sí? Vale. Lo hemos hallado. Y entonces el médico que está haciendo el experimento se mira a él y él tiene el gen. Hostia. Sí. Y entonces él dice que no puedo publicar. Que hay algo más. No puedo publicar esto. No puedo publicar esto, ¿no? Dice que hay algo más. Sí. Entonces, que todo es. Sí, claro, sí, todo viene, pero hay más cosas. O sea, hay más, la crianza, tu pasado. Hay muchas cosas que se juntan y que hace que al final, pues, tú tengas un empuje interior hacia un sitio u otro. ¿Vale? Entonces, estoy de acuerdo. Qué bueno, qué bueno. Fernando, ¿quieres cerrar tú con la última pregunta? Sí, no, a mí me gustaría preguntarte, bueno, siempre la pregunto yo esta, ¿qué propósito tienes a nivel personal o profesional? Es decir, antes de que Fernando, que espero que sea dentro de muchísimos años, pase a otro plano, a otra dimensión, ¿qué te gustaría haber aportado o realizado? Yo... mirar, el leitmotiv o el tagline de Mindset es hacemos más fácil tu vida, ¿no? Y creo en eso, en ayudar a las personas a hacer más fácil su vida. Y la forma de hacer más fácil su vida es que se entiendan. Por eso pues voy a muchos sitios a dar muchas conferencias, porque considero que la gente no sabe, pero no porque no quiera saber, ¿no? Yo no veo gente que no quiera saber. Yo cuando me pongo a hablar y explico, mucha gente la veo que escucha y que quiere, o sea, la gente quiere saber. El problema es que no llega ese mensaje a ellos, ¿no? Entonces, si a mí me dices qué te gustaría, pues me gustaría que la gente se comprendiese mucho más, porque lo que yo veo es dolor.
Dolor por la falta de comprensión, ¿no? Y ese dolor lo transformamos luego en una enfermedad o lo transformamos en muchas otras cosas. Entonces yo creo que eso nos ayudaría mucho a todos. Dolor por Qué falta de bonito. comprensión, ¿eh? Nos quedamos con esa Totalmente. idea porque es Es así, perfecto, es así. Es así. No podemos estar más de acuerdo. Fernando, ha sido un enorme placer. A mí de se me ha verdad. hecho muy corto y Sí. ojalá más adelante podamos repetir porque me he quedado con 1000 temas que comentar, pero bueno, Y los tiempos son los tiempos. Sí, es así. Pero muchos éxitos con tu proyecto y con tu Muchas labor. gracias. Y nada, gracias de verdad, de corazón. Muchas gracias a vosotros por invitarme.